Buenos días, mi nombre es Hugo Berger y pertenezco al Departamento Técnico de Compet Sociedad Anónima. El objetivo de este video es dar una mirada sobre ciertos temas básicos que influyen sobre la conexión adecuada de conectores de energía, sean de cobre o de aluminio, y especialmente cuando se utilizan conectores a compresión. Lo que se busca en un contacto eléctrico es que ese contacto tenga una resistencia reducida y que se mantenga a lo largo del tiempo, para evitar calentamientos indebidos que puedan conducir a fallas. Hay ciertos cuidados o conceptos que todos manejamos. Para que haya un contacto de baja resistencia, las superficies a conectar deben estar limpias. Dentro de esto se podría incluir también la pasta inhibidora en conectores de aluminio, y vamos a explicar por qué es necesaria. Sabemos también que cuanto mayor sea la superficie de contacto, mejor va a ser para nuestra conexión. Lo mismo pasa con la presión que usemos al comprimir o indentar. Y esto tiene mucho sentido porque lo que buscamos en realidad es tener una fuerza de contacto adecuada, pues de ella depende la resistencia de contacto. La fuerza de contacto es la multiplicación de la presión por la superficie. Y si cualquiera de ellos aumenta, la fuerza también será mayor. Sabemos también que cuando tenemos que conectar o empalmar dos conductores de cobre, la unión que debemos utilizar es de cobre, y que si tenemos que conectar dos conductores de aluminio, el conector tendrá que ser de aluminio. En lo que muchas veces aparecen dudas es en cuál es el conector que debemos utilizar si tenemos que conectar un conductor de cobre con uno de aluminio. Trataremos de fundamentar por qué debe utilizarse un determinado material. Hay varios factores que intervienen en una conexión de dos materiales diferentes. Las vamos a explicar individualmente y vamos a comenzar con la capa de óxido que se genera en la superficie del aluminio. Este es un problema inherente únicamente al aluminio, no tiene ninguna relación con el cobre. Apenas el aluminio se pone en contacto con el aire, se forma en su superficie una capa de óxido. No la vemos porque tiene el mismo color que el aluminio, pero siempre está ahí y se genera de manera inmediata. Al principio es muy delgada, pero va creciendo con el tiempo. El problema que tiene esta capa es que es aislante, y si no la retiramos, nos va a generar un contacto con alta resistencia que puede tener problemas de sobrecalentamiento. Para que una conexión en la que intervenga el aluminio sea estable, tenemos que retirarla usando pasta inhibidora y raspando la superficie del conductor con, por ejemplo, un cepillo de alambre. Debido a esa necesidad, los buenos conectores de aluminio incluyen la pasta inhibidora en su interior, mientras los conectores de cobre jamás la incluyen. El siguiente problema que vamos a analizar es el de las presiones de contacto en el interior del conector. Como ya dijimos, lo que se busca en una buena conexión es que la fuerza de contacto sea adecuada, pues de ella depende la resistencia de contacto. Esa fuerza de contacto se puede lograr usando altas presiones en pequeñas superficies o bajas presiones en superficies grandes. Los fabricantes de conectores prefieren trabajar con la mayor presión y la menor superficie posibles, porque tener una superficie pequeña hace que el conector también sea pequeño y más económico. Cuanto más presión se utilice, más pequeño y económico puede ser el conector. Entonces, tanto para conectores de cobre como para conectores de aluminio, se busca trabajar con la mayor presión posible para reducir costos. El tema es que el cobre y el aluminio tienen características mecánicas diferentes. El cobre puede soportar presiones mayores que el aluminio, y esto es válido tanto para el conector como para el conductor que queda en el interior. Como consecuencia de esto, el diseño de los conectores es diferente. La fuerza de contacto va a ser la misma para los dos materiales, pero en los conectores de aluminio la presión va a ser menor y la superficie, o sea el tamaño, va a ser mayor. Esto es muy fácil de comprobar simplemente analizando los catálogos de conectores. Para un mismo fabricante y cumpliendo con las mismas normas de calidad, si comparamos, por ejemplo, un conector de cobre para 150 milímetros cuadrados con un conector de aluminio para la misma sección, vemos que el conector de aluminio tiene un diámetro exterior casi un 20% mayor que su equivalente de cobre. Y si comparamos la longitud, vemos que un conector de aluminio es prácticamente un 40% más largo que el de cobre. Volviendo a lo que habíamos visto antes,
Lo que podemos agregar es que esto hace que las herramientas también sean diferentes. O sea, los dados o matrices de compresión son más pequeños para los conectores de cobre, porque los conectores de cobre son más pequeños. Eso también lo podemos comprobar en los catálogos de herramientas. Vemos que para la compresión hexagonal, los fabricantes de herramientas recomiendan utilizar dados diferentes para cobre y para aluminio. Por lo tanto, lo que sabemos es que, si se utiliza cobre, la fuerza de contacto se logra mediante más presión aplicada sobre menos superficie, mientras que en el aluminio se logra mediante más superficie pero aplicando menos presión, para no dañar ni el aluminio del conector ni el aluminio del conductor en su interior. Esto nos permite sacar algunas conclusiones. Por un lado, ni el conductor ni el conector de aluminio pueden soportar las presiones que se utilizan en el conector de cobre. Y quiero enfatizar esto. Un conductor de aluminio no puede soportar la presión que se utiliza en un conector de cobre. Por el otro, el conductor de cobre puede soportar perfectamente las presiones que utiliza el conector de aluminio. Pasemos ahora a un tema tal vez un poco más complejo, como es la deformación plástica del aluminio. Acá conviene explicar la diferencia entre deformación elástica y deformación plástica. En una deformación elástica, un material se deforma por una tracción o compresión moderada y cuando ese esfuerzo desaparece, vuelve a su formato original, sin ninguna variación. En cambio, cuando se aplica un esfuerzo más allá de un cierto límite, se produce una deformación plástica. Al eliminar el esfuerzo, el material no regresa a sus dimensiones originales, sufre una deformación permanente. Podemos ejemplificar esta situación con un simple tramo de cinta aisladora plástica. Si se le estira moderadamente, la cinta vuelve a su dimensión original. Incluso podemos hacerlo más de una vez y la cinta sigue volviendo a su longitud inicial. Pero, si se aplica una tensión mayor, vemos que la cinta sufre una deformación permanente, ya no vuelve nunca más a su largo original. Los problemas aparecen cuando en una conexión hay materiales diferentes, en este caso, cobre y aluminio. Ambos tienen coeficientes de dilatación diferentes, o sea, si a los dos materiales se les aplica temperatura, va a haber diferencias en la dilatación. El aluminio se va a dilatar más que el cobre, aproximadamente un 50% más. Y si tenemos una conexión en la que están presentes el cobre y el aluminio, se va a generar una variación de presiones en el interior del conector. Analicemos lo que sucede cuando tenemos un conductor de aluminio con un conector de cobre. Cuando en esa conexión aumenta la carga, la corriente, también va a aumentar la temperatura. Tanto el cobre como el aluminio van a intentar dilatarse, pero el aluminio va a querer dilatarse más. El problema es que el cobre, que no se dilata tanto, va a retenerlo. La presión en el interior del conector aumenta. Si la carga es muy elevada, o sea, si la corriente aumenta mucho, la temperatura va a ser mayor y la diferencia entre las dilataciones del cobre y el aluminio también lo será. El aluminio sigue intentando dilatarse con más fuerza, pero el cobre no lo deja. Las presiones en el interior del conector son entonces muy elevadas, mayores que las que el aluminio, que ya está precomprimido, puede soportar elásticamente. Aparece entonces la deformación plástica del aluminio. Como el aluminio sufrió una deformación plástica permanente, cuando la conexión se enfría, el aluminio es más pequeño. Se genera una disminución de la presión de contacto inicial y la resistencia de contacto aumenta, lo cual es una mala noticia. Al aumentar la resistencia de contacto, en los próximos ciclos de carga las temperaturas serán mayores. Esta situación se irá agravando hasta que finalmente se produce una falla. Si estamos frente al caso inverso, en el que tenemos un conductor de cobre con un conector de aluminio, notamos que el aluminio nunca va a estar sometido a presiones mayores a las previstas, ya que puede dilatarse libremente hacia el exterior. Se trata de una conexión estable. Por último, vamos a analizar qué sucede con la corrosión galvánica, que es un problema que en general todos conocemos. Cuando tenemos dos metales en contacto y hay presencia de un electrolito, que puede ser humedad, suciedad, etc.,
entre ambos se desarrolla una pequeña fuerza electromotriz, que por estar en contacto dará lugar a la circulación de una corriente eléctrica. Si consideramos la configuración de un conductor de aluminio con un conector de cobre, la circulación de corriente se dará de la manera que se ve en rojo en la figura. Esa corriente genera una corrosión galvánica en la superficie del metal más anódico. No todas las combinaciones de metales generan la misma tensión galvánica al entrar en contacto con un electrolito. Si analizamos los metales más comunes y los ordenamos de acuerdo al potencial electroquímico que se genera entre ellos, vemos que el cobre y el aluminio es tal vez una de las peores combinaciones posibles, ya que están muy separados en la tabla. Entre ellos se genera una tensión cercana a los 2 volts. La corriente galvánica cumple con la ley de Ohm, así que va a estar afectada tanto por la tensión como por la resistencia del circuito. La tensión o el potencial va a depender únicamente de los metales que están en contacto. La resistencia puede depender de varias cosas. La resistencia propia del electrolito, por ejemplo, no es lo mismo la corriente que puede generarse a través de la humedad en un área mediterránea que si tenemos el mismo nivel de humedad en un área cercana al mar. La suciedad que puede existir en la superficie forma parte también del electrolito. Algunas suciedades pueden favorecer el paso de la corriente. La corrosión galvánica va a depender fuertemente de la corriente. Por tanto, todos los factores que vimos en la lámina anterior la afectan. Y cuanto mayor sea la corriente, mayor será la corrosión. Pero hay un factor adicional muy importante, y es la superficie del metal anódico que está en contacto con el electrolito. Para una misma corriente, si esa superficie es pequeña, la concentración de corriente será muy elevada y la corrosión será más profunda. Por el contrario, si la superficie expuesta a la corriente galvánica es grande, la concentración será reducida y la corrosión se producirá muy lentamente. Dicho esto, podemos hacer varias cosas para reducir la corrosión. Una de ellas es reducir la corriente, y como bien dice la ley de Ohm, podemos lograrlo reduciendo la tensión en el circuito, o sea, el potencial entre los metales en contacto. El estañado, el cadmiado o el zincado, lo que hacen es justamente reducir esa tensión, ya que son metales que están más cercanos en la tabla de potencial electroquímico. Por eso, vemos que tanto los conectores de cobre como los de aluminio de buena calidad están estañados. El otro factor que podemos modificar para reducir la corriente y la corrosión galvánicas es aumentar la resistencia eléctrica del camino de la corriente. Limpiar adecuadamente las áreas a conectar y sellar la conexión para evitar que ingrese humedad, especialmente en áreas cercanas al mar de atmósfera muy salina, aumenta la resistencia del camino de la corriente y mejora las condiciones de la conexión frente a la corrosión. Pero una cosa muy importante para nosotros es analizar la superficie expuesta a la corrosión, o sea, expuesta al contacto con el electrolito. Si tenemos el caso de un conductor de aluminio con un conector de cobre, vemos que la superficie expuesta del material que se corroe, el aluminio, es muy pequeña. La vemos en rojo en la figura. La corriente se concentrará en esa pequeña zona y la corrosión será muy elevada, lo que hace que esta configuración no sea recomendable si buscamos una conexión estable en el tiempo. Por el contrario, cuando el conductor es de cobre y el conector es de aluminio, vemos que la superficie de aluminio, expuesta al electrolito y a la corrosión, en verde en la figura, es mucho más grande. La corrosión se producirá muy lentamente y esta configuración será estable por décadas. Lo que surge del análisis es que 3 de los problemas técnicos que hemos estudiado nos indican la misma solución y que en parte también el cuarto apunta en la misma dirección. Si tenemos un conductor de aluminio y un conector de cobre, tenemos todas las situaciones en contra. Las presiones de compresión son muy elevadas y pueden dañar al aluminio del conductor. Al calentarse, el aumento de presiones dentro del conector puede desarrollar deformaciones permanentes en el conductor de aluminio. La corrosión galvánica es muy elevada y, si bien podemos encontrar soluciones alternativas,
Los conductores de cobre no incluyen el compuesto inhibidor para evitar que se forme óxido en la superficie del conductor de aluminio. Claramente, esta configuración no es viable. Todos los fenómenos que se producen al tener una conexión entre cobre y aluminio le juegan en contra. Nunca debe utilizarse. Por otro lado, si tenemos un conductor de cobre y un conector de aluminio, todo funciona mejor. Las presiones de compresión son correctas para los dos metales, no aparece deformación plástica del aluminio y la corrosión galvánica es muy lenta y reducida. Claramente, esta es la configuración a utilizar y es la que en la práctica se ha utilizado por décadas con excelentes resultados. O sea que, como consecuencia de lo anterior, podemos enunciar que para empalmar cobre con cobre podemos usar cobre y también aluminio. Para empalmar cobre con aluminio, solo conector de aluminio. Y también conector de aluminio para empalmar dos conectores de aluminio. Para terminar un cable de cobre, podemos usar un terminal de cobre o también de aluminio. Para terminar un cable de aluminio, solo podemos usar un conector de aluminio. Aquí llegamos al final del video. Muchas gracias por su atención y los esperamos en el entrenamiento presencial.